Hola, ¿qué tal? Hoy trataremos la temática de formación de imágenes en espejos esféricos, cóncavos y convexos. Ya después de haber visto los principales rayos que inciden en un espejo y se reflejan. Recuerdo el rayo paralelo, el rayo central y el rayo focal. Y también teniendo en cuenta para identificar como característica el foco y qué es el centro. Bueno, acá en este esquema quiero ilustrarte que dependiendo de la posición del objeto, la imagen se me va a formar. Tener en cuenta cuando la imagen es real, cuando la imagen es virtual, cuando la imagen es derecha o invertida. Miremos en este caso, acá esa va a ser la imagen, ¿sí? Acá ese es el objeto. Posición antes del centro, ¿sí? Acá la posición en todo el centro. Posición entre el centro y el foco, ¿sí? Y posición de ese objeto entre el foco y el espejo o entre el foco y el vértice. Cuando una imagen va a ser derecha, siempre que quede encima del eje óptico del espejo, encima va a ser una imagen, en este caso va a ser una imagen derecha. Si la imagen se me forma por debajo, como en este caso del eje óptico del espejo, será una imagen invertida. ¿Sí? Entonces, imagen invertida, imagen derecha. Imagen virtual. Vamos a ver la distinción entre imagen virtual e imagen real. Mira el espejo. Y este es el objeto y esta es la imagen. Como están en diferentes lados del espejo, esta imagen es virtual. Miremos este caso, esa imagen. Está al mismo lado el objeto y está al mismo lado la imagen. ¿Sí? Cuando quedan al mismo lado del espejo, será una imagen real. Recuerda entonces, al mismo lado del espejo real, diferente lado del espejo, será una imagen virtual. Recordemos, construcción de imágenes. Miremos hacia dónde está mirando el objeto. ¿Sí? Mira el árbol. El rayo de luz llega y pega en la superficie exterior de la esfera. Cuando pega en la parte exterior de la esfera, será un espejo convexo. ¿Qué quiero ilustrarte con esto? Mira el árbol, el objeto. Va cambiando de posición. Mira cómo se va formando la imagen. Va cambiando de tamaño. Esto es un espejo convexo. Mira los rayos principales. El rayo paralelo, ¿sí? Míralo ahí. Y luego aparece otro rayo, el rayo central. Miremos en este caso, espejo cóncavo. El ojo, el objeto está mirando a la parte interior de la esfera. Por eso se dice que es un espejo cóncavo. Miremos el objeto. Se va acercando al centro. ¿Sí? Mira el rayo para la formación, que es la temática de hoy, el rayo paralelo. Y mira este otro rayo, ¿sí? Mira, entra paralelo y este rayo siempre va a pasar por el foco, ya visto. Y mira ese otro rayo, sale del objeto, en este caso, y siempre va a pasar por el centro. Donde, muy importante, donde se encuentren esos dos rayos, se me va a formar la imagen. Mira donde se han encontrado estos dos rayos, la intersección. Sería en este caso, esa imagen formada está por debajo del eje óptico. Imagen invertida. Mira acá cómo va cambiando la distancia del objeto. Ha quedado objeto y ha quedado imagen al mismo lado del espejo. Luego la imagen formada en este caso, que es la de abajo, sería una imagen real por estar al mismo lado del espejo.
Acá en cambio ha quedado el objeto y la imagen en diferente lado. Por eso será una imagen virtual. Eso es lo más importante para tener en esta temática de espejos. ¿Cómo formamos entonces las imágenes? De esos tres rayos que nosotros hemos visto, tres, podemos utilizar dos, siempre el paralelo y siempre el central. Mira acá en este caso, rayo paralelo, se proyecta la luz pasando por el foco. Mírala ahí, pasando por el foco. El otro rayo arranca el objeto y siempre va a pasar por el centro y se devuelve por el centro. Donde se intersectan, se me ha formado la imagen. Volvamos. Esa imagen ha quedado comparada con el objeto hacia abajo, invertida. Entonces será una imagen invertida. ¿En qué posición está? Si analizas esa imagen quedó entre el centro y el foco. ¿Cómo es el tamaño? Menor. Y vamos al caso, ¿es real o virtual? Recuerda que si ha quedado al mismo lado del espejo, será una imagen real. Vamos para este caso, el mismo espejo cóncavo. Mira la posición del objeto. Ya no está antes del centro el objeto, sino que el objeto lo vamos a colocar entre el foco y el vértice del espejo. O entre el foco y el espejo. Mira el objeto. Miremos los rayos. Aparece el rayo que sale del objeto y se devuelve siempre pasando por el foco. Ese es el rayo paralelo ya visto. Y el otro, para formar la imagen, sería el central. Arranca del objeto y siempre pasa por el centro y se vuelve por el centro. Vamos a interceptarlo. Seguimos prolongando y mira, aquí se encuentra la prolongación de esos dos rayos. ¿Dónde se encuentra la intersección? Formamos la imagen. Miremos entonces lo que siempre nos van a preguntar. ¿Será real o virtual? Como ha quedado a lados diferentes del espejo, será virtual. Esa imagen será virtual. El tamaño, de lógica, mayor. Ha quedado al mismo lado del eje óptico. No se ha invertido, sino que es una imagen derecha. Bueno, otro caso. Otro espejo cóncavo. Mira dónde hemos colocado el objeto. Siempre la imagen formada va a depender de la posición del objeto. Lo hemos colocado entre el centro y el foco. Formemos los rayos. Arranca el objeto paralelamente, choca el espejo. Siempre al reflejarse pasa por el foco. Vamos para el segundo rayo. Arrancamos del objeto, lo proyectamos por el centro y se vuelve por el centro. ¿Dónde se han intersectado ese par de rayos? Ahí. En ese punto donde se intersectan, se me va a formar la imagen. Mira la imagen. La base del objeto, la parte ápice del objeto. Pero ¿cómo ha quedado esa imagen? Ha quedado mirando hacia abajo, es decir, por debajo del eje óptico del espejo. Luego, esa imagen será invertida, ¿sí? Invertida. Tamaño, compáralo con el objeto. El tamaño de esa imagen formada va a ser mayor. Ha quedado en el mismo lado del espejo. Será una imagen real. Más adelante veremos entonces, en este caso, la formación en espejos convexos. Recuerda que aquí está el objeto mirando hacia la superficie exterior del espejo y siempre en espejos convexos la imagen siempre va a ser virtual. Vamos a ver caso por caso. Primer caso para espejos cóncavos. Miremos dónde hemos colocado el objeto. ¿Sí? El objeto está situado a la izquierda o antes del centro. Mira, a la izquierda o antes del centro. Proyectemos los rayos. Arrancamos del objeto. Recuerda, siempre arrancamos con el paralelo. Al chocar con el espejo, siempre se va a reflejar pasando por el foco. ¿Sí? Primer rayo, siempre el paralelo. Vamos para el segundo, el central. Arranca del objeto, pasa por el centro, choca y se devuelve por el centro, por el mismo centro. ¿Dónde se han intersectado? En ese punto.
Como se han interceptado en ese punto, se me ha formado esa imagen. ¿Cómo es real? Ha quedado al mismo lado del espejo, entonces una imagen real. Ha quedado mirando hacia abajo, una imagen invertida. Y el tamaño menor. Míralo acá en forma más ilustrativa. Mira cómo se va alejando el objeto antes de llegar al centro. Mira el rayo paralelo, ¿sí? Mira cómo se proyecta pasando siempre por el foco. Segundo rayo, míralo acá el central. Pasa por el centro y se devuelve por el centro. Punto de intersección, formación de la imagen. Segundo caso, espejos cóncavos. ¿Dónde hemos colocado el objeto? Míralo acá. Lo hemos colocado no antes del centro, sino exactamente en el centro. ¿Sí? Tracemos el primer rayo, recuerda el paralelo y lo vamos a pasar por el foco. Primer rayo. Y el segundo, el central. Mira, siempre arranca el objeto, pasa por el centro y se devuelve por el centro. Donde se encuentren, se me va a formar la imagen. Miremoslo acá. Mira el paralelo, pasa por el foco, mira el central, arranca el centro y pasa por el centro. ¿Cómo hacer esa imagen? Ha quedado por debajo del eje, o sea, una imagen invertida. Mira el tamaño, igualito. Han quedado al mismo lado del espejo, imagen real. Siempre te voy a preguntar, tamaño, imagen real o virtual, derecha o invertida. Tercer caso. En espejos cóncavos. Ya no vamos a colocar el objeto antes del centro, ni en el centro, sino este tercer caso va a estar entre el centro y el foco, ¿sí? Objeto situado entre el centro y la cobertura y el foco. Centro de cobertura y el foco. Miremos cómo va a ser la imagen. Arranco. Rayo paralelo, siempre va a pasar por el foco, ¿sí? Aparece otro rayo, el focal, o puede ser el central, pero en este caso el focal, y se devuelve paralelamente. Repito, el paralelo arranca paralelamente al eje y se vuelve por el foco. El focal arranca y pasa por el foco y se vuelve paralelamente. Ese es el tercer rayo, recordemos, ya visto en la tarea anterior. ¿Cómo se me va a formar esa imagen ahí? Miremosla acá, ¿sí? Mira el rayo paralelo, pasa por el foco. Y mira el focal, mira el focal, mira el focal, y se devuelve paralelamente. Intersección, y se me va a formar una imagen mayor, mirando hacia abajo, invertida. Y como ha quedado en el mismo lado del espejo, real. Cuarto caso. Mira el cuarto caso en espejos cóncavos. Ya no lo vamos a colocar antes del centro, no lo vamos a colocar en el centro, ni entre el centro y el foco, sino en todo el foco, ¿sí? En todo el foco. Arranca desde el objeto el rayo paralelo y pasa por el foco, ¿sí? Mira el central, arranca del objeto, pasa por el centro y se devuelve por el mismo centro. No hay forma de encontrarse. Como no se encuentran, se encontrarán en el infinito. Entonces, como no hay intersección, no habrá formación de imagen, ¿sí? Por eso se dice en el infinito. Mira la posición entonces en todo el foco. Quinto caso. Quinto caso en espejos cóncavos. Miremos la posición. Vuelvo y repito. No está antes del centro. No está en el centro. No está entre el centro del foco. No está en el foco. Lo vamos a colocar entre el foco y el vértice. O entre el foco y el espejo. Primer rayo paralelo. De nuevo. Llega paralelamente, choca y se devuelve por el foco. ¿Sí? Segundo rayo. ¿Sí? Ese otro rayo, mira lo que es el focal. Pasa por el foco y se devuelve paralelamente. Prolongaciones, mira la prolongación, en la intersección, la imagen. Acá te lo ilustra de esta forma más clara. Mira ese rayo, míralo el paralelo y mira el focal. Focal, ¿sí? Y el paralelo. ¿Cómo ha quedado la imagen? He dicho que si queda a diferentes lados del espejo será una imagen virtual.
¿sí? En este caso, la imagen formada es virtual. Ha quedado al mismo lado, encima del eje óptico, derecha. Tamaño de lógica mayor. Resumen de los casos que hemos visto hasta el momento. Antes del centro, ¿sí? Recordemos que el centro siempre es el radio del círculo. Cuando yo trazo el círculo, la esfera es el radio, y en todo el punto donde coloqué el compás va a ser el centro. La mitad de ese radio siempre va a ser el foco. Míralo acá. La mitad de ese radio, la mitad de ese centro, siempre va a ser el foco. Eso para utilización y aplicación de los problemas que te dejaré en la tarea. Mira esta formulita. Te dan el foco, te dan la distancia del objeto, te pueden preguntar por la distancia de formación de la imagen. O te pueden dar la distancia de la imagen, te dan la distancia del objeto y te piden por el foco. De esas tres variables te dan una y te preguntan por una. Esa es la fórmula principal que vamos a ver entonces en este tema matemáticamente. Pero lo más importante también es que siempre el foco va a ser la mitad del radio o del centro. En resumen, hemos colocado el objeto antes del centro, dentro del centro segundo caso, tercer caso entre el centro y el foco, cuarto exactamente en el foco, y el último caso, recuerda el último que acabamos de ver, entre el foco y el espejo. Ahí están las posiciones. Cuando me hablan del do, significa la distancia del objeto al espejo, distancia del objeto al espejo. Cuando me hablan del di, la distancia en la cual se ha formado la imagen respecto al espejo. Y el foco siempre es constante. Pasemos. Ahora miremos la formación de imagen en espejos convexos. Acá la formación va a ser muy sencilla. Los 5 casos, dependiendo de la posición, van a ser siempre iguales. ¿Qué es lo único que me va a cambiar? Míralo acá, solo cambia el tamaño. Miremos el espejo convexo. Mira el ojo o el objeto hacia donde mira, a la superficie exterior del espejo. El rayo paralelo se refleja siempre pasando por el foco, y mira el rayo central siempre va a pasar por el centro y se devuelve por el centro. ¿Dónde se intersectan estos dos rayos? En este punto. Mira que la imagen se ha formado a diferente lado del espejo. Por lo tanto, será una imagen virtual. Ha quedado por encima derecha. Los 5 casos entonces serán igualitos. Dependiendo de la posición, siempre va a quedar con las mismas características, diferente del tamaño. Bueno, hasta pronto.